tarde, 9 minutos. Gracias por conectarse a esta hora en Sigue la W en digital. Estamos aquí saludando a muchas de las personas que ya se conectan a esta hora sagradamente y eso nos alegra mucho, Mauricio. Nuestra comunidad. Algunos. Eso, saludemos a la comunidad que se conecta a esta hora, Andrea. Vamos a saludar a M. Pineda T, a María Blanca Cañas Camargo, a Amparo Marín Martínez, a Fernando Triana, a Rocío Contreras, a Luis Álvarez. ¿Usted a quién quiere saludar de Sigue la W Digital? Pues Andrea, vamos a saludar a quienes están conectados a esta hora y que pues generalmente, y como usted lo ha manifestado en varias oportunidades, ya se está convirtiendo en toda una comunidad. Se comentan, se hacen aportes sobre los temas que estamos tratando en la W. Pues esto para nosotros es muy importante y por eso vamos a saludar a quienes están conectados a esta hora en Sigue la W. Alcon Ortiz, Juan David Albán Gaviria, Olga Lucía Londoño, Fernando Triana, algunas de las personas que hasta ahora se conectan. También Javier Matos también se ha conectado para participar de este programa y muy seguramente sus aportes aquí serán bienvenidos y también si alcanzamos los vamos a leer, a tener en cuenta durante el desarrollo del programa. Sí, nos alegra mucho que siempre nos acompañen a esta hora en Sigue la W en digital, que repliquen nuestro contenido porque además estamos también en Spotify, también en TikTok, en YouTube, en Facebook, en nuestra página web W Radio Colombia. Por diferentes medios ustedes pueden estar enterados de lo que les estamos contando permanentemente aquí en Sigue la W en digital. Mauricio, hace unos instantes estábamos hablando de Carlos Andrés Trujillo, exalcalde de Itagüí, actual senador del Partido Conservador y presidente de esta colectividad del Partido Conservador, quien está siendo cuestionado pues desde hace varios meses, incluso por ese llamado roscograma, por ese poder que todavía controla el municipio de Itagüí, que tiene el segundo presupuesto más grande de Medellín en el departamento de Antioquia, pero que también lo están señalando de haber entregado unos contratos a sus amigos, sabiendo que podían suplirse con las secretarías jurídica o de Hacienda en el municipio, entre ellos a Guillermo Reyes, exmagistrado y actual jefe de empalme del sector justicia de Gustavo Petro. Esa era nuestra denuncia hace unos instantes y queremos además agradecer y recalcar el papel del medio El Itagüeño. Usted sabe que ellos han estado muy pendientes. Ellos han estado haciéndole seguimiento a todos estos casos de Itagüí, del roscograma, de todos estos familiares, amigos que tienen vínculos cercanos con el congresista Carlos Andrés Trujillo y que están trabajando en la alcaldía. Él tiene un poder allí enorme, tiene, mejor dicho, es como dicen, el capataz, el cacique de Itagüí. Sí, oiga, ¿es el itagüeño o el itagüiseño? Creo que es el itagüiseño. ¿El itagüiseño? Sí, creo que es el itagüiseño. Bueno, muy importante ese papel de los medios locales que están reportando toda la información. Pero bueno, les decíamos que Carlos Andrés Trujillo también tiene que ver con este tema que usted nos trae, Mauricio, aquí en Sigue la W Digital, y es el Central Park. Yo creo que muchas personas han escuchado este ambicioso proyecto desde hace años en el departamento de Antioquia, pero que a la fecha tiene serios cuestionamientos. ¿Por qué exactamente, Mauricio, y cuál es la actualización de los problemas de este Central Park? Pues Andrea, el Central Park es un proyecto que ha sido cuestionado por varios sectores, ya está bajo la lupa también de los organismos de control, entre ellos la Contraloría General, que han hecho de este proyecto pues un seguimiento que podría lamentablemente concluir en lo que se puede llamar como un elefante blanco. ¿Esto cuándo empezó? Esto empezó en el Valle de la Aburrá, pues es en el departamento de Antioquia, donde se lleva a cabo el proyecto Central Park, cuyo objetivo es culminar un autódromo que se construyó o se contrató en la administración del exgobernador Luis Pérez. Esas son las imágenes que estamos viendo, Andrea, corresponden al autódromo. Estas son recientes, Andrea, de cómo se está llevando a cabo el proyecto. Así está actualmente el ambicioso proyecto del Central Park. La misma ambiciosa obra de la que detrás hay posiblemente todo un entramado corrupto y hay cuestionamientos también por decisiones que están, como le digo, bajo la lupa de los organismos de control
control. Pero esto tiene una génesis. Esto empezó en 1973, imagínense. Uy. Cuando ya hace que ya casi 50 años, ya vamos para 50 años. Y entonces desde esta época se está definiendo que qué se va a hacer en ese sitio, pero tengo entendido que también había críticas porque ese parque se supone que iba a ser de uso público y no necesariamente un autódromo. Claro, y allá vamos. En 1973 el Instituto Colombiano Agropecuario ICA hizo una donación de un terreno de 97.000 hectáreas a todo el Valle de la Aburrá, es decir, de la ciudad de Medellín y los 9 municipios aledaños. ¿Para qué? Para que allí se construyera un parque metropolitano, ojo, de uso público. Esa fue la primera falencia porque el parque finalmente de uso público no se construyó, sino que años más tarde lo que se hizo fue construir este autódromo que es de uso privado y obviamente ya tiene su fin, no es el mismo por el cual se había donado este terreno por parte del ICA. Alcón Ortiz está bravo y dice, y finalmente en el Central Park van a hacer un autódromo privado, hágame Claro, que les decía, una institución que va a ser privada, que va a o sea, y además que el uso del suelo allí se ha valorizado y como va a ser un autódromo, pues obviamente se va a valorizar mucho más. ¿Y estos a quiénes va a favorecer? Pues a quienes vayan a administrar, a los privados, a quienes van a administrar este autódromo. Uno de los acuerdos era que cada municipio, cuando se les entregó por parte del ICA, es que debían recibir una porción de terreno de acuerdo a su número de habitantes por cada municipio, por lo que Medellín debía recibir un 66% de esos 97.000 hectáreas. Bello, el 12%. El municipio de Itagüí, el 7%. Ojo, el municipio de Itagüí, 7%. Sí. Envigado, el 6%. Caldas, el 2%. Copacabana, el 2%. La Estrella, 2%. Girardota, 1%. Y Sabaneta, el 1%. Y Barbosa, que también debía recibir el 1%. Durante varios años, en cabeza de diferentes gobernadores, se les preguntó a los municipios si aceptaban o no estos terrenos, esta porción de terreno. Eso debía ser consensuado entre el alcalde y los concejales, el consejo municipal, si aceptaban o no esa porción que les estaban dando por parte del ICA para quedarse con esos terrenos y allí hacer parte también, valga la redundancia, de este proyecto o ese macroproyecto que era un parque inicialmente. Sin embargo, pues uno de los cuestionamientos se le hizo al entonces alcalde de Itagüí para el año 2014, Carlos Andrés Trujillo. Caramba. Mire lo que dice Hoy Luis del Partido Álvarez. Conservador. También del Partido Conservador. Sí, aquí el tema de las conexiones políticas pues también es importante. Mire, Luis Álvarez dice, entregan un lote para recreación pública y lo convierten en autódromo privado. Además, en medio de edificios y comprobado el daño ambiental, además del robo de 112.000 millones de pesos, dice Luis Álvarez. Y se supone que este porcentaje como de ganancias para Medellín, para Bello, para Itagüí, para Envigado, para Caldas, ¿ya no va a llegar a estos sitios? Pues continúo con el cuento. ¿Qué pasó? Se les dijo a los municipios que si aceptaban o no esta porción que se les estaba dando, Medellín el 66%, Itagüí el 7%, bueno, todas esas porciones que se les estaba dando. Entre el alcalde y el consejo debían decidir si lo aceptaban o no. A Carlos Andrés Trujillo en el 2014 se le preguntó, ¿usted acepta este terreno? Él dijo no. Pero aparentemente lo hizo de manera autónoma, es decir, no contó con el municipio para dar respuesta, para no aceptar ese terreno, y esto iría en contravía de los intereses patrimoniales del municipio. Eso es lo que se le cuestiona a él. Eso en su momento se cuestionó, se adelantaron las denuncias y estas pues por ahora todavía se desconoce en qué van exactamente. Claro, usted nos decía que se tenían que tener dos requisitos, la consulta al alcalde, pero también con una aprobación del consejo, para que no quedara solamente en manos de una sola persona esta decisión tan importante, sino que tuviera el aval del consejo donde están pues representantes de todos los partidos políticos. Exacto. Ahora, Andrea, hubo 6 municipios que aceptaron el terreno. Entre ellos es, Medellín, Envigado, Copacabana, Bello, Girardota y Sabaneta. Ellos aceptaron ese terreno. Entonces iban a ser parte de este proyecto del parque de uso público, el gran parque en estas 97.000 hectáreas. Sin embargo, esto, ¿qué pasó? Algunos de ellos, pues con el tiempo, los gobernadores les continuaron diciendo si los aceptaban o no, pero cuando llega Luis Pérez como gobernador, le dice a sus alcaldes que aceptaron esos terrenos que los devolvieran. ¿Por qué? Porque es que allí se iba a construir este megaproyecto del autódromo
para el municipio, para todo el Valle de la Aburrá. No, y entonces ya no tendrían beneficios por ese uso de esos terrenos, claro, esos municipios y Medellín, de acuerdo al porcentaje que estaban aportando, sino que ya todo eso entonces quedaría en manos de particulares, o sea, que vendieran. Claro, entonces la gobernación, que no tendría por qué participar de estos terrenos, porque son terrenos donados a los municipios, a los 10 municipios del Valle de la Aburrá, pues la gobernación decidió en su momento, en cabeza de Luis Pérez, construir ese autódromo, un autódromo en las 97.000 hectáreas. Entonces se cambió el uso del suelo, porque ya no era para un parque metropolitano, sino para un autódromo. Entonces se cambió el uso del suelo y como le decía, los terrenos se valorizaron de una manera, o sea, se incrementaron sorprendentemente. Se presumía que valían cerca de 335.000 millones de pesos y hoy se calcula que esos terrenos están por el valor que rodea los 3 billones de pesos. Ese es el enredo, ese es todo lo que ha pasado. Y ya la Contraloría ha puesto la lupa, la Contraloría dentro de las indagaciones que ha hecho hallazgos fiscales por 112.000 millones de pesos porque ha habido sobrecostos, porque ha habido incumplimientos por parte del contratista, porque se ha suspendido la obra, porque se ha retomado nuevamente, porque X y Y razones que hasta el momento la tienen inconclusa. ¿Y en qué puede parar esto? Ojo, en un elefante blanco, si no se toman las decisiones. Ahora, si la Contraloría hizo hallazgos por cerca de 112.000 millones de pesos, actualmente Indeportes, que es de la Gobernación de Antioquia, está adelantando una nueva licitación para terminar este proyecto. Entonces, más recursos se necesitan para terminar este autódromo, que definitivamente no es para intereses públicos, sino para intereses de algunos privados. No, y eso sin contar también, yo recuerdo un informe que estaban entregando como hace algunos años, como hace unos 4 años, donde decían que debían respetar a los vecinos porque les estaba causando mucho ruido y que les recomendaban hacer un aislamiento de estas viviendas. Entonces es más de un problema el que surge y que todavía no ha tenido solución. Pero bueno, ¿cuál es su invitado hasta ahora para hablar de ese Central Park, de ese ambicioso proyecto que es cuestionado por sobrecostos en el departamento de Antioquia? Pues nos acompaña Carlos Contreras, él es presidente de la veeduría CEPARC, que ha hecho seguimiento, ha denunciado todos estos hechos aparentemente irregulares a los diferentes organismos de control. Lo ha hecho a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Procuraduría, ha enviado derechos de petición. Se ha encontrado con unas cosas, Andrea, que sorprenden y que definitivamente pues, en este momento no lo va a contar. Bienvenido, señor Carlos Contreras, a Sigue la W. Y ya hicimos un recuento más o menos de lo que está pasando allí en este terreno que inicialmente se llama Tulio Ospina. Es un terreno ubicado en el Valle de la Aburrá, 97.000 hectáreas, un terreno Tulio Ospina que se está construyendo actualmente este autódromo. Ya dijimos que pues, la Contraloría ha hecho hallazgos fiscales, pero más allá de eso, señor Contreras, ¿qué ha pasado con estas investigaciones? Ustedes han denunciado constantemente, pero pareciera que los otros organismos de control no han tomado cartas en el asunto. Mauricio, un cordial saludo para ti, para Andrea y por supuesto para todos los que nos ven a lo largo y ancho del mundo. Déjeme empezar agradeciendo la oportunidad que usted nos brinda para viajar a las profundidades de las ilegalidades que rodean ese proyecto conocido como el Central Park y sobre todo del mega predio conocido como el predio Tulio Ospina. Permítame decir que en Antioquia se está cocinando a fuego lento el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del departamento y de Colombia. Casos emblemáticos, Andrea, que usted y su equipo han dado a conocer a Colombia entera, como el caso de Abudinem o como los 500.000 millones de pesos asociados a la salud, son un chiste flojo en comparación a lo que se esconde detrás del predio Tulio Ospina, un predio en el corazón del Valle de la Aburrá de 97 hectáreas, que como Mauricio bien lo dijo, fue donado por el ICA a los 10 municipios del Valle de la Aburrá para que se construyera un parque con características metropolitanas y que fuera gratuito. Eso es una cláusula resolutoria dentro de la escritura. Hoy, Andrea y colombianos, la pregunta es sencilla. Hoy es de los municipios del Valle de la Aburrá. ¿Quién es el responsable? 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 ¿Quién
La respuesta es no. Hoy es para construir un parque con características metropolitanas. La respuesta es no. Hoy es gratuito y la respuesta es no. Hoy es un negocio llamado autódromo y eso se lo debemos lamentablemente al señor Luis Pérez Gutiérrez. Pues si inicialmente debía construirse un parque y allí estaba la cláusula, ¿por qué terminó siendo un autódromo? ¿Quién le cambió el uso al suelo? Y si hay alguien responsable, pues dice usted que Luis Pérez sería uno de los presuntos responsables, pero ¿quién más podría estar detrás de esto? Yo entiendo que cuando utilizas el término presunto es porque está siendo extremadamente prudente. Pero nosotros que ya llevamos 3 años volando esta historia y que tenemos cualquier cantidad de acervo probatorio, tenemos que decir que las evidencias indican que el mayor responsable en esta historia es el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Pero, y llamo la atención de ustedes como periodistas, esta administración departamental conoce desde antes de entrar a su administración, valga la redundancia, conocía las sendas irregularidades. Y tengo que decir con mucha tristeza que la administración actual del departamento le dio la espalda a esta triste, penosa y vergonzosa realidad. ¿Quién le arrebató? Era su pregunta. ¿Quién le arrebató los derechos que tenían los municipios del Valle de la Aburrá sobre el predio Tulio Espina de 3 billones de pesos? El señor Luis Pérez Gutiérrez. Pero tengo que hacer un paréntesis para ser justo y objetivo. Eso lo hizo él, porque él era el gobernador, pero lo hizo su equipo inmediato, su equipo jurídico. No en vano, Mauricio, hoy la Procuraduría General de la Nación adelanta un proceso en contra de Luis Emilio Pérez Gutiérrez, Javier Mauricio García Quirós, que era de su anillo inmediato en materia jurídica y posteriormente fue director de Indeportes, Eugenio Prieto Soto, que fue director del área metropolitana y del curador segundo del municipio de Bello. Sí. Estas personas están siendo investigadas por la Procuraduría y volviendo a su pregunta, fue el señor Luis Pérez Gutiérrez en cabeza de su equipo jurídico el que le arrebató los derechos patrimoniales que tenían los 10 municipios del Valle de la Aburrá. Es importante porque entiendo que el tiempo es muy corto. Don Carlos, volviendo a la génesis de todo esto, estamos hablando, ya se van a cumplir 50 años desde que el ICA donó este terreno de 97.000 hectáreas a todo el Valle de la Aburrá, a la ciudad de Medellín y los otros 9 municipios. ¿Por qué en esos años, desde el 73 hasta 2014, por lo menos, nunca se construyó el parque, nunca se tomaron la molestia a los alcaldes de ponerse de acuerdo y llevar a cabo el proyecto que inicialmente se tenía? ¿Por qué hubo ese desinterés por parte de los municipios? Por física irresponsabilidad, Mauricio. A los colombianos tenemos que hablarles como son las cosas. Nadie puede entender por qué en 40 y pico de años, con cara de 50, no se ejecutó lo que decía la escritura 2003 del 73. Pasaron muchos gobernadores de Antioquia quienes tenían la responsabilidad. Y la respuesta es eso, por física irresponsabilidad. Porque lamentablemente, y para nadie es un secreto, Mauricio, pues así, lamentablemente se maneja las administraciones cuando llegan allí. En épocas electorales, todo es muy bonito, hay 20 promesas, pero cuando llegan a ejecutar, pues allí lamentablemente faltan a la palabra o a las promesas que le dan a los electores. Sí, señor Carlos Contreras, mire lo que nos dicen hasta ahora en nuestro YouTube Live, a quien sigue la W en Digital, dice Fernando Triana. ¿Y quiénes son los verdaderos dueños del proyecto? Dice Alcon Ortiz, los alcaldes de los últimos 50 años son responsables, no solamente Luis Pérez. Dice Douglas Pulgarín, alcaldes se creyeron dueños del pueblo y no pasaron proyecto de acuerdo a consejos municipales, entre ellos Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, y Copacabana, Héctor Monsalve, segunda vez alcalde. Yo quiero repetirle la pregunta de Fernando Triana. ¿Quiénes son los verdaderos dueños del proyecto? Y si ustedes han encontrado alguna relación o por qué ese interés de Luis Pérez de haberle entregado este proyecto a particulares y no mantener la promesa con la que se lo había dado el ICA a los municipios para que fuera un parque de interés público.
Por supuesto, Andrea, mire, la primera respuesta a su pregunta es, hoy el propietario es del autódromo es Indeportes Antioquia, la gobernación de Antioquia en cabeza de Indeportes Antioquia. Lo segundo, por supuesto que los alcaldes también tienen su cuota de responsabilidad, por supuesto que sí, pero son situaciones que ya han pasado, que nosotros estamos apelando a la Constitución y a la ley y le estamos diciendo a las entidades de control porque ya les arrimamos la documentación. Andrea, téngame paciencia y por favor, esto es muy importante y va en la línea de su pregunta. Es muy importante que los colombianos, es muy importante que las entidades de control a través de este medio de comunicación tan importante sepan que sistemáticamente se ha venido perdiendo la documentación que daba cuenta que los alcaldes de la época sí habían aceptado la participación sobre el predio de Tulio Espina. Esa denuncia nosotros la dimos a conocer en el año 2019. Estuvo la cúpula de la gobernación de Antioquia en la primera audiencia pública. Ellos desmintieron eso, está en el canal de la Cámara de Representantes, es una audiencia pública formal. ¿Dónde quiero llegar, Andrea? Quiero llegar a que cuando sacamos a la luz pública esto, cuando las entidades de control empezaron a ponerle la lupa en los medios de comunicación, empezaron a desaparecerse los documentos. Por ejemplo, ustedes empezaron hablando del senador Carlos Trujillo, quien tomó una decisión sin su competencia porque según la ley era competencia de los consejos municipales. Mauricio tiene la prueba documental que nos da esta administración del municipio de Itagüí, donde dice que ese documento, que ya se lo compartimos también, que firmó el señor Carlos Trujillo, no lo perdón, lo interrumpo. Vamos a mostrar el documento de esta denuncia que está haciendo usted cuando Carlos Andrés Trujillo no quiso aceptar la porción que le correspondía a este terreno. Pedimos a producción que nos vaya mostrando esa imagen firmada por el entonces alcalde Carlos Andrés Trujillo, en el que rechaza esta entrega que se le estaba haciendo. Ese es el documento en el que pues Carlos Andrés Trujillo no aceptaba este terreno. Bueno, continúe, don Carlos, con esta responsabilidad que tenían los alcaldes. Yo quiero preguntarle, no, este no es el documento, este es otro documento. Este hace parte de los contratos de Guillermo Reyes con Carlos Andrés Trujillo. Pero bien, mientras que ya nos alista producción, sigamos adelante, Mauricio, con su pregunta, porque además es muy grave lo que está diciendo el veedor, ¿no? Claro, que se perdió documentación. De los alcaldes. Que debía estar esta documentación en el Archivo Nacional y no aparece. Don Carlos, en el caso concreto de Carlos Andrés Trujillo, ¿usted nos puede indicar cuál fue la responsabilidad de él que fue cuestionada y que quizás otros alcaldes hicieron lo mismo y que por el momento las investigaciones no avanzaron o en qué quedó eso? Ese sí es el documento. Ese es el documento. Okay, entonces vamos a responder las dos preguntas. Lo que ustedes ven en pantalla es el documento que data de marzo del año 2014 y en la parte baja está la firma del senador Carlos Andrés Trujillo. Él, cuando firma esa carta, le manifiesta a la gobernación de Antioquia que no acepta la participación que tiene el municipio de Itagüí sobre el megapredio de 97 hectáreas de 3 billones de pesos, que no lo acepta. Esa decisión, según la ley, es competencia del Consejo Municipal de Itagüí, no del alcalde, es del Consejo Municipal. Esa fue la violación a la ley que cometió el señor alcalde Carlos Andrés Trujillo. Pero también tengo que decirlo, no solo él no fue el único. En otros municipios sucedió exactamente lo mismo. Le voy a contar para que ustedes tengan una idea de la envergadura de la corrupción, de lo que se esconde detrás. Cuando le solicitamos al municipio de Envigado la trazabilidad de la información asociada a la aceptación de los derechos patrimoniales sobre el predio Tulio Espina, ellos en principio nos mandaron un acuerdo municipal con el que aceptaron en el Consejo Municipal, como lo dice la ley, aceptaron la participación sobre el predio Tulio Espina. Pero posteriormente, dice la correspondencia que a través de una llamada telefónica, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le pidió al alcalde de Envigado que le devolviera la participación. Este alcalde, muy juicioso, llevó la discusión al Consejo Municipal, nació un segundo acuerdo municipal derogando el primero y se lo devolvieron a la gobernación de Antioquia.
¿Por qué, Mauricio? Porque si tú no pones esto que te estoy narrando en una línea de tiempo, no lo vas a entender. Eso de lo que te estoy platicando se fraguó desde el año 2018 al 2019, que era la fecha en la que estaba saliendo el señor Luis Pérez Gutiérrez. Todavía no estaban los prepliegos o la licitación del proyecto Central Park. Y el tiempo era muy corto. Era muy corto. Cuando usted profundiza en la historia, en los hechos irregulares asociados al proyecto Central Park, usted se va a encontrar que el señor Luis Pérez Gutiérrez le dijo a los colombianos a través de los medios de comunicación que el Central Park lo iban a construir en 3 meses. ¿Me están escuchando? Sí. 3 meses. Claro, claro. Y el tiempo, y usted lo acaba de decir, el tiempo es muy corto. Nosotros también tenemos el tiempo muy corto y por eso quiero hacerle una pregunta final, don Carlos, y tiene que ver con los hallazgos de la Contraloría. Ya se habla que son 112.000 millones de pesos, pero para esta obra se debe terminar, por lo menos usted decía que era en 3 meses, ya llevamos varios años. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya Indeportes ha hecho alguna adición presupuestal? ¿Se va a buscar contratar para terminar esta obra? ¿O en qué estado está en este momento? ¿O ya podemos decir es un elefante blanco? Deme un minuto para responder su pregunta y compartirle 2 o 3 elementos. Mire, el Indeportes Antioquia acaba de cometer un acto igual o peor de irresponsable que el señor Luis Pérez Gutiérrez. Es inaudito que haya llevado este proceso a una licitación para la tercera fase de ese proyecto Central Park, cuando en privado me dicen que no les cabe en la cabeza todo el conjunto o el rosario de irregularidades asociados al predio Tulio Espina y al proyecto Central Park. Como sé que el tiempo se acabó, le doy 2 o 3 puntos para que ustedes lo desarrollen posteriormente. A ustedes les cabe, Andrea, que estén construyendo el proyecto Central Park, que se dice va a tener un aforo entre 50.000 y 100.000 personas encima de la red de gas. ¿A usted le cabe en la cabeza eso? ¿A usted le cabe en la cabeza que construyan un autódromo cuyas vibraciones pueden generar un desastre a futuro inmediato? En materia de contratación hay algo que se llama el principio de la prudencia, que por supuesto brilló por su ausencia en la administración del señor Luis Pérez Gutiérrez en este proyecto del Central Park. No en vano, los mismos informes que ellos contrataron indican que 1.500 familias en primera instancia, mire esa imagen que acaban de ver ustedes a la izquierda, se llama la urbanización La Vida es Bella. Hay 1.500 familias que según el informe les tienen que colocar ventanería acústica. Exactamente, por el ruido que genera. Termino en 5 segundos. Y funcionarios de esta administración nos dicen, Carlos, no podemos colocar las ventanerías acústicas por 2 razones. Mire el edificio del fondo, esos son los edificios que van a estar afectados. No queda podemos colocar muy cerquita ventanería acústica por 2 razones. 1, porque es muy costoso. Y 2, porque si colocamos ventanería acústica, el calor al interior nos va a obligar a colocarles aire acondicionado. Hay bufetes de abogados en Bogotá y en Medellín que ya se han puesto en contacto con la veeduría porque entienden que las demandas administrativas en contra del departamento y del municipio de Bello, para ellos es todo un bocado de cardinal. Señor Carlos Contreras, rápidamente y finalmente, ¿a ustedes lo han escuchado a su veeduría en alguna IA? Porque si ustedes están diciendo que Luis Pérez hizo este cambio de acuerdo a todo lo que se había presupuestado en un principio cuando el ICA donó esos terrenos para que también los municipios tuvieran una participación, y eso fue en 2016 ese cambio, ¿alguna IA les ha dado la razón? La Contraloría, bueno, hace unas advertencias, pero entonces sí les dan la razón en decir que Luis Pérez se equivocó cambiando el uso de ese suelo. Gracias por su pregunta, Andrea. Por supuesto que sí, y siempre lo he reconocido. La primera fue la Personería Municipal de Bello, quien adelantó una vigilancia administrativa a petición nuestra y nos dio la razón. La segunda fue la Contraloría Municipal de Bello, quien adelantó una auditoría a petición nuestra y nos dio la razón. La tercera fue la Contraloría General de Antioquia, quien adelantó una investigación y en su informe de 177 páginas nos dio la razón. La cuarta fue la Contraloría General de la República, quien determinó un detrimento patrimonial de 112.000,
684 millones de pesos. Y por último, la Procuraduría General de la Nación adelanta la investigación que ya les conté. Y hoy en día, con esto cierro, por favor, Andrea, Mauricio, esto no puede quedar simplemente aquí, hay que hacerle seguimiento. Por favor, pónganse en contacto con el ICA y con el Archivo General de la Nación y que el archivo les diga si es cierto o no que mandó una delegación de Bogotá para que investigara la pérdida de documentos. Estuvieron en el Consejo Municipal de Copacabana y en la alcaldía. Hicieron la investigación, generaron el informe y tuvieron que presentar una denuncia penal por la pérdida del expediente que contenía el acuerdo municipal con el que ese municipio había aceptado la participación sobre el predio Tulio Espina. Más breve, siete entidades nos han dado tristemente la razón, porque por supuesto que no nos sentimos orgullosos al tener que visibilizar estos hechos vergonzosos. Y termino de la misma manera. Andrea, Mauricio y colombianos, sí, la historia de la señora Abudinem es un chiste en comparación a lo que está sucediendo en el departamento de Antioquia, donde se cocina a fuego lento el mayor escándalo de corrupción que necesita que ustedes profundicen con evidencias documentales. Pues señor Carlos Contreras, presidente de la veeduría CEPARC, de este proyecto del Central Park tan controvertido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W en Digital. Andrea, gracias a ti, gracias a Mauricio por permitirnos hacer otro viaje a las profundidades ilegales del predio Tulio Espina y el proyecto Central Park. Bien, Mauricio, y hay que decir que todavía no se define la situación de algunos municipios que no han resuelto la situación jurídica para decir sí, nos comprometemos a entregar este predio o cedemos toda la participación de este predio Tulio Espina, y son Bello, Copacabana, Sabaneta, Girardota y La Estrella, así que esto todavía va para largo. Pero, ¿qué dice la gobernación, Mauricio, respecto a estos cuestionamientos que le hacen y sobre todo al antecesor en este cargo, Luis Pérez? Pues el gobernador encargado nos hizo a través de su jefe de prensa un enlace para que nos comunicáramos con Indeportes, que es la entidad encargada de este autódromo. Ellos, pues lamentablemente esta semana no pueden atendernos, que tienen la agenda ocupada, que no es posible, pero que la otra semana nos van a atender. Entonces vamos a cuadrar la fecha para escucharlos, bueno, para que nos den su versión y para que nos digan finalmente en qué va el proyecto. Y muy grave lo que nos decía don Carlos Contreras, pues que se está haciendo una licitación para la tercera fase y pues si ya sabemos que la Contraloría ha hecho algunas advertencias, entonces ¿eso en qué quedó? ¿O en qué va a parar? Entonces, muy importante escucharlos a ellos, y Indeportes se comprometió que nos va a salir la próxima semana. Bueno, pues lo anotamos aquí en nuestro calendario de Sigue la W en Digital para que responda la gobernación frente a estos señalamientos tan graves.